Hello, my name is Miriam Rincón Rincón. Hoy quiero hablarles un poco acerca del presente simple. Para poder entender acerca del presente simple o simple present, necesitamos dividir en dos grupos. En el I, we, you, they, y el segundo grupo es el he, she, it. Esta estructura es necesaria tenerla en cuenta para poder comprender acerca de la formulación o estructura del presente simple. Hablaremos acerca del presente simple acerca de las oraciones afirmativas, oraciones negativas y el yes, no question. Para esta ocasión hablaremos de las oraciones afirmativas o affirmative sentences. Entonces, como hablamos dos grupos, I, we, you, they, y el otro es he, she, it. Tenemos una estructura clara, una fórmula en la cual hablamos acerca del sujeto más el verbo más el complemento. Ejemplo, you work in the hospital. Otro ejemplo claro es you play in the beach. Por el otro lado encontramos para el he, she, it, la tercera persona del singular, ejemplos como he works in the hospital y she play in the beach. Para este caso de la tercera persona del singular he, she, it, es necesario tener en cuenta algunas reglas gramaticales. Ejemplo, algunas reglas gramaticales de la tercera persona del singular. He, she, it. Una regla en general es que se le agrega la letra S. Ejemplo, play, plays, write, writes. Y para aquellos verbos terminados en consonante más Y se le agrega la letra IS. Ejemplo, cry, cries, fly, flies. Y la tercera regla es que los verbos terminados en O, SH, T, CH, X y doble S le agregamos la letra ES. Ejemplo, go, goose, watch, watches. Estas reglas son necesarias tenerla en cuenta. Volviendo a nuestro punto anterior acerca de la affirmative sense o sentence affirmative, podemos ver un ejemplo. He, estamos hablando de la tercera persona de él. Works, es necesario entonces no dejarla como acá, work, sino que estamos hablando de la tercera persona, le agregamos una S. He works in the hospital. She play in the bed. Por ser she o ella de la tercera persona del singular, necesario que el verbo lo acompañemos de una S. She plays in the beach. Este sería el afirmative, las oraciones afirmativas. Tenemos las reglas gramaticales y vamos a hablar acerca del negativo. Las oraciones negativas. Volvemos a dividir las dos columnas. He, we, you, they. Y por el otro lado tenemos he, she, it. Para armar las oraciones negativas o negative send, nosotros es necesario tener en cuenta dos palabras fundamentales acá. Se le agrega don't y dance. El not y el not sabemos que es para asegurar una oración negativa. Ejemplo, para armar la oración, aquí la encontramos en oración afirmativa, es you work in the hospital. Es una oración afirmativa y necesitamos colocarla en negativo. Entonces quería you, do, le agregamos palabra completa not o podemos minimizarla como es lo correcto, don't work in the hospital. Vamos por el otro lado, ya tenemos el singular de la tercera persona, he, she, it. Entonces, doesn't, ejemplo. He works in
the hospital. Es una oración afirmativa y para cambiarla a negativa es he doesn't work in the hospital. De esta manera nosotros podemos agregar una oración, cambiar una oración afirmativa a negativa. Ojo, aquí en este lado, recuerde que la tercera persona del singular, de acuerdo a la regla gramatical, se le agrega una ES, una ES o una IS. Entonces, para este caso, nosotros ya tenemos acá, tenemos una afirmativa que es word. Sin embargo, para pasarla a negativa no podemos permitir o no es correcto que hayan dos S en la misma oración. Entonces, aquí ya tenemos una S. Por lo tanto, este words que está aquí en afirmativo, acá desaparece esa S porque ya la complementa esta S nueva que aparece. Entonces, la oración correcta que es he doesn't work in the hospital. Pasamos a un tercer punto acerca del question yes, no questions. Preguntas positivas o negativas, un sí o un no en el presente simple. Volvemos a recordar, hablando del presente simple, nosotros hablamos que hay dos grupos, el he, el we, el you y el they. Por otro lado está el he, she, his. Volvemos a recordar para estas oraciones el do y el das. Una oración que daría es I play in the beach. Esta es una oración afirmativa. Para cambiarla a una oración interrogativa o de pregunta, nosotros debemos tener en cuenta el he va con el do. Entonces, do I play in the beach? Hacemos el signo de interrogación. Yes, I do play. Podemos dejarla en oración corta. No, I don't play. Oraciones cortas o le podemos agregar in the beach. Otro ejemplo. You work in the hospital. Una oración afirmativa. Para cambiarla a pregunta, entonces le agregamos el do. Entonces, do you work in the hospital? Y el signo de pregunta. Nuestra respuesta corta sería yes, you work o no, we don't. Por el otro lado, en la tercera persona encontramos el he, she, it. Recordemos que esta es la tercera persona del singular does. Entonces, she play in the beach. Entonces tenemos que pasarla a pregunta, entonces le agregamos acá el does. Does she play in the beach? Y hacemos el signo de interrogación. Nuestra respuesta corta sería yes, she play o no, es yes, she does play in the beach. O nuestra respuesta corta es yes, she do. O no, she do play. Otro ejemplo claro es he works in the hospital. Entonces, para pasarla a pregunta, recordemos es una oración afirmativa. Entonces, trabajamos sobre el singular de la tercera persona. En son de pregunta sería tú does. Does he work in the hospital? Cerramos el signo de pregunta. Nuestra respuesta es yes, he does. O no, he does not. Entonces, armamos nuestra palabra word. Recuerde que este word ya no va con S porque esta S ya le complementa. Este play, pues en una oración afirmativa la lleva, pero ya al tener una oración negativa, entonces ya esta S desaparece porque esta S le está reemplazando.
Entonces tenemos nuestra yes, no question en cuanto a preguntas, el that y el does. Entonces el do y el does. Entonces para tener en cuenta nuestras reglas al momento de realizar nuestro presente simple.